México tiene una gran oportunidad para crecer, para transformarse, pero hay quien dice que esto se puede lograr con una medida tan sencilla como aumentar el salario mínimo, y hay quien ve en estas medidas simples ilusiones sobre lo que debería estar haciendo México en estos momentos. Jorge Suárez Vélez es autor del libro Ahora o Nunca, la gran oportunidad de México para crecer. Hace también análisis financiero de manera profesional en los Estados Unidos. Para mí siempre es un gusto recibirlo aquí en la entrevista con Sarmiento. Jorge, gracias por estar con nosotros aquí. Estamos viendo muchas fórmulas y yo no sabía que era tan fácil eliminar la pobreza y tener crecimiento económico. Lo que nos están proponiendo muchos es simple y sencillamente hay que aumentar el salario mínimo. Y lo único que parece haber discrepancia es cuánto. Algunos dicen que un 20, un 40, un 50%, y otros dicen de una vez, vamos a aumentarlo 10 veces. ¿Realmente es tan fácil salir de la pobreza? Ojalá, ¿no? No habría países pobres. Si tú lo ves desde el punto de vista del patrón, o sea, un patrón va a contratar a alguien cuando tiene la expectativa de que esa persona va a agregar más valor de lo que cuesta en total, o sea, costo, queriendo decir salario, prestaciones, costos indirectos, etcétera. Entonces, lo que acaba pasando cuando simplemente por decreto se aumenta el salario mínimo es que a mucha gente se le despide porque ya no genera ese valor para justificar el salario, y que por el otro lado ese patrón tiene dos opciones: o contratar menos gente o subir el valor o el precio, ¿no?, del bien o servicio que produce. Entonces, eso genera inflación. Entonces, digamos, a los que sí les lograste beneficiar con el salario mínimo van a perder buena parte de esto porque va a subir el precio de todo lo que están comprando en la economía. Entonces, realmente es una forma muy ficticia de tratar de ayudar. ¿Te sorprende que estemos viendo por una parte a, no sé, Miguel Ángel Mancera, un gobernante de la Ciudad de México de izquierda, también al PRD, veamos también al PAN, incluso al PRI, diciendo sí hay que subir el salario mínimo? No me sorprende en cuanto a que es muy popular decirlo y a que muy poca gente comprende por qué es, de hecho, algo que es contraproducente hacer. Entonces, yo creo que es una medida populista que desafortunadamente los políticos, su reflejo es abrazarla, ¿no? ¿Cuál sería realmente la consecuencia de un aumento del salario mínimo de, no sé, un 50 o un 100%? Pues lo que ocasionaría es que habría mucho más desempleo, y que se reflejaría en inflación. Pero algo que a mí me parece particularmente grave en México y un poco peligroso que la gente lo proponga así tan abiertamente, ¿no?, a la ligera, incluso intelectuales, que a los que les tengo respeto, es que uno de los grandes problemas que tiene México es informalidad. Y el salario mínimo es, en cierta forma, la puerta de entrada a la formalidad. O sea, te permite empezar a cotizar en el Seguro Social, te permite tener acceso a prestaciones, tener una experiencia profesional mucho más comprobable, te permite bancarizarte, te da acceso a crédito, te da acceso a ahorro. O sea, ¿por qué querríamos en un país que tiene el nivel de informalidad que tiene México elevar el obstáculo, digamos, a la formalidad con salarios mínimos más altos? Yo creo que ahí hay una confusión que es muy, muy grave. Tengo entendido que de los países que más han elevado el salario mínimo en los últimos años está Venezuela. ¿Cómo le fue a Venezuela con este aumento? Tiene altísimos niveles de desocupación y una economía informal aún más grande de la que ya tenía antes. Ahora bien, México, y tú lo planteabas en tu libro Ahora o Nunca, México sí tiene grandes oportunidades para crecer. ¿Cómo ves las reformas que se han hecho en el sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿Son realmente una plataforma para crecer? Las veo mixtas. Yo creo que, por ejemplo, la reforma fiscal, de hecho, una crítica que le haría es que precisamente contribuye a la informalidad, o sea, hace más difícil cumplir con este proceso de pagar impuestos que lo deberíamos de facilitar para que más gente esté en la economía formal. Yo creo que la reforma de telecomunicaciones fue equivocada y de hecho creo que está provocando una caída en la inversión en el sector. Y la reforma energética yo creo que tiene potencial de generar crecimiento, pero yo creo que es un crecimiento que va a tardar en darse. O sea, a veces me pregunto si Peña no le hizo la tarea al próximo presidente, porque probablemente el próximo sexenio es cuando más se reflejaría el crecimiento. Dices que está cayendo la inversión en telecomunicaciones. Las cifras que yo he visto son de un aumento, digo, no de ahora, sino desde mucho antes. ¿Qué cifras estás viendo tú? Bueno, por ejemplo, veía una entrevista a Slim el otro día, ¿no?, donde decían que han parado la inversión en México, por eso de repente han estado mucho más activos comprando en
Bueno, es Europa, que ellos etcétera. como son preponderantes y ya no tienen dónde crecer en Sí, pero incluso hay telecomunicaciones, una ¿no? cierta preocupación entre jugadores internacionales que sienten que pueden acabar compitiendo con el gobierno, digamos, con la estructura actual en una forma un poco desleal. O sea, no es una estructura que esté invitando a grupos que realmente estén animados a participar en un mercado de telecomunicaciones en México que se percibe como abierto, se percibe como que es un mercado todavía muy complicado y que la reforma no lo abrió. Hablabas de la reforma energética. Estamos viendo ya que Comisión Federal de Electricidad está abriendo licitaciones para 21 proyectos nuevos, incluidos 5 gasoductos que se anunciaron el mes pasado. Estamos viendo pues ya el anuncio de la Ronda Cero, que por lo menos establece cuáles van a ser los proyectos que se va a quedar Pemex. ¿No está todo esto hecho para precisamente acelerar la inversión en materia energética? Sí, lo que pasa es que si nosotros vemos dónde podría venir la gran inversión, por ejemplo, en petróleo, ¿no? O sea, en todo lo que son aguas profundas, o sea, las propias empresas interesadas en México te dicen, pues vamos a ver un año probablemente en que se empiecen a liberar licitaciones. Las licitaciones que sean ganadas requerirán de un par de años de investigación geológica para ver dónde estamos parados, y después empezará gradualmente la inversión. O sea, por eso te digo, realmente el crecimiento podríamos verlo en ese sector. Pero esas aguas profundas, ¿qué pasa con el shale gas y shale oil, que son mucho más fáciles de Tenemos un gran producir? problema en o sea, es un sector que tiene un enorme potencial, pero el gran problema que tienes es que las áreas fuertes de shale es donde más narcotráfico hay. Y por la naturaleza del shale, donde tienes que estar haciendo exploración en forma muy acelerada, haciendo muchos pozos, digamos, y estar buscando, ¿no?, las entradas, es muy importante que tengas gran movilidad sin peligros, digamos. Y eso no es lo que ocurre en una zona como Tamaulipas. Ahora, yo creo que, o sea, hay que pensar en la inversión en dos sentidos. O sea, una es la inversión en esto que estamos hablando, pero también hay una ventaja comercial de lo que está ocurriendo con la reforma energética. Esa sí la veo clarísima, que va a tener un impacto muy fuerte, porque muchas industrias en México te dicen que uno de los grandes limitantes que han tenido en los últimos años es falta de abasto, por ejemplo, de gas. Y eso sí se debe resolver liberando esto. En materia energética, entonces estás viendo que es algo que va a empezar después. ¿Cómo has sentido? Decías que eres muy crítico de la reforma fiscal. ¿Qué tanto ha influido en el estancamiento que estamos viendo en México en estos momentos? Yo creo que ha influido mucho, porque de hecho yo creo que en buena parte la falta de crecimiento que tuvimos a principio de año fue porque diste incentivos para que las empresas utilizaran tanto cash como fuera posible para dar dividendos el año pasado. Entonces se quedaron sin recursos para invertir este año. Por el otro lado, o sea, en lo que es propiamente el proceso de emplear gente, o sea, regresando a lo primero que hablábamos, salario mínimo, al seguir complicando, digamos, este proceso, estar pagando impuestos, lo que hemos visto es que, por ejemplo, hay un enorme número de empresas de outsourcing que han surgido que te dicen, a ver, pásame a todos tus empleados, a todos los bajamos a salario mínimo y les pagamos por fuera. El cash para ese empleado va a ser mayor, va a estar contento de que lo hagamos, pero vas a estar provisionando el seguro social a ingresos menores, lo cual a la larga va a ser un problema. Pero este tipo de soluciones, entre comillas, se detonan por la complejidad fiscal, porque estas empresas ya toman esa carga fiscal ellas y te facilitan a ti la vida, lo cual es a la larga muy peligroso. La economía mexicana se ha mantenido persistentemente estancada este año, a pesar de que nos han venido diciendo las autoridades que se iba a generar una recuperación. De hecho, han estado muy ocupadas las autoridades en bajar cada determinado número de meses la predicción para el crecimiento de la economía nacional. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que hay dos temas que son relevantes ahí. El primero es que la economía de Estados Unidos ha crecido menos de lo que se esperaba. O sea, yo creo Aunque tuvo muy mal primer trimestre, pero muy buen segundo trimestre. Sí, absolutamente. Sin embargo, yo creo que en el área de manufacturas, etcétera, apenas yo creo que en el segundo trimestre se empezaron a ver las señales de un crecimiento fuerte en la demanda, que yo creo que se va a reflejar en crecimiento en México. Lo otro que yo creo que está ocurriendo aquí es que estamos viendo una caída fuerte en la demanda en México, que viene desde el año pasado, que no logra recuperarse. O sea, estas sequías de demanda que se presentan a veces en las economías tardan un rato en empezar a tomar tracción. Pero hay quien dice que precisamente la forma de resolver esta sequía de la demanda es, uno, con un mayor déficit de presupuesto del gobierno, y el gobierno está gastando mucho más de lo que tiene, y la otra, dicen, aumentando los salarios por decreto.
Sí, yo creo que, como decía, los salarios, yo creo que en ese sentido me parece mucho más peligroso el impacto que tiene nuevamente en formalidad y el potencial impacto que tiene en desempleo e inflación. O sea, esa yo la descartaría. Pero creo que lo que sí sería muy conveniente es dar incentivos mucho más claros a inversión privada, o sea, de presión acelerada, aprovechar un entorno donde tienes tasas de interés mucho más bajas a nivel internacional para permitir que haya más inversión de capital en México. Conforme eso incremente la productividad promedio del país, es posible que empecemos a ver rápidamente un incremento en ingresos de los trabajadores, pero que estén soportados por producción y por productividad. ¿Qué ha pasado con impuestos nuevos como el de los refrescos, el de los alimentos? ¿O qué ha pasado con un impuesto pues, que también fue muy significativo al cual no se le ha prestado suficiente atención, que es el de la minería? Mira, yo creo que una vez más el de los refrescos, o sea, claramente ha tenido un impacto, ¿no? En las empresas refresqueras, todas te lo dicen que les ha costado demanda, pero una vez más ha beneficiado a la economía informal. O sea, el que hace, no sé, aguas frescas, digamos, y cobra en cash, etcétera, y no va a cobrar ese impuesto, pues ese tiene el beneficio de la demanda que está perdiendo del otro El lado. O sea, refresco. sí ha habido un incremento en la recaudación por todos estos conceptos que dices y porque ciertamente se han ido cerrando Y algunos. le ha ido muy bien al gobierno, o sea, Sí. el gobierno ha tenido para tener una economía estancada, le ha ido muy bien en la recaudación. Sin duda. Ahora, sí hay que ver qué está pasando con el ejercicio del gasto público. O sea, yo creo que ha sido mucho más lento esto. Yo creo que algunos de los grandes proyectos que esperábamos han tardado mucho más en despegar de lo que se esperaba y sin duda se ha sentido en la economía. Ahora, yo esperaría que tengamos un mucho mejor fin de este año y que el año que entra podamos tener crecimientos, digamos, superiores al 4%. Ahora, yo creo que, una vez más, ¿no? Los crecimientos así realmente altos de 5 o más cada vez se ven más difíciles durante esta administración. ¿Qué tendría que hacer México para crecer al 5%? Finalmente, países como Corea del Sur lo han logrado durante periodos prolongados. No hablemos ya de China, que ha tenido crecimientos cercanos al 10% durante 20 años. Yo creo que una medida muy importante es trabajar en Estado de Derecho, bajar los niveles de impunidad. O sea, cuando yo te decía al principio, alguien contrata a un empleado cuando produce más de lo que cuesta, etcétera, pues muchos de los costos indirectos que estamos teniendo aquí tienen que ver con robo, con delincuencia, con extorsión, incluso a nivel de los sindicatos, extorsionando a empresas de las que ni siquiera son sindicato, ¿no? Que eso tiene un costo. Tiene que ver con un exceso de regulación que hace muy difícil operar y hace muy difícil empezar nuevas empresas. O sea, yo creo que es muy importante que empiece a haber un ambiente de inversión privada en México mucho más, un ambiente mucho más amigable con la inversión privada y eso va a detonar crecimiento. Hablabas tú en tu libro Ahora o Nunca que México tenía una gran oportunidad y que había que aprovecharla. ¿Está México aprovechando esa gran oportunidad? A medias. A medias. O sea, yo creo que lo que más esperanza me da en este momento es lo que te decía hace un momento, la parte comercial de la reforma energética, o sea, el hecho de que le permitas a las industrias hacerse de su propia energía, ellos importar su propio gas, la posibilidad de que empresas que están en el norte de México puedan conectarse incluso a la red eléctrica tejana, digamos que es mucho más barata que la nuestra, que eso permita que haya más inversión hacia desarrollo de manufactura en México, porque había un cuello de botella importante en la parte de energía. Ese sí debe tener un impacto pronto en México. Ahora, yo creo que tenemos que empezar a pensar en cosas que son a largo plazo mucho más importantes, como es formalidad. O sea, la formalidad es lo que puede incidir en productividad en México y eso es lo que va a incidir en que haya un aumento en los salarios, pero en forma real, no por decreto. Pero estamos viendo, de hecho, que la economía informal ya abarca el 60% de la población ocupada, a pesar de que es mucho más ineficiente que la economía formal. Claro, y seguirá creciendo, ¿no? O sea, y por eso yo creo que uno de los errores que se hace cuando se habla, nuevamente pensando en el salario mínimo, de incrementar salarios mínimos, se dice es que el salario mínimo tiene que estar arriba de la línea de pobreza. Claro que no. O sea, el salario mínimo tiene que estar donde sea una entrada razonable al mercado laboral para las condiciones que hoy tiene México y
muchos de los que están en salario mínimo son segundos o terceros generadores de ingresos en sus familias, o sea, no están en niveles de pobreza, pero cuando encontremos padres de familia que son el único generador de ingresos y que ganan un salario mínimo, ahí sí tiene que haber apoyo público para elevarle el ingreso, pero hagámoslo de forma inteligente, hagamos que ese trabajador que recibe esta ayuda la reciba mediante deducciones de todo el gasto que tenga. Y para hacer esas deducciones que pida recibos y que para que se den esos recibos el resto de la economía se formalice. O sea, es increíble el impacto que tiene en todo lo que hacemos la falta de formalidad. Entonces, ese es uno de los elementos que nos va a detonar crecimiento. Jorge Suárez Vélez, quiero agradecerte esta conversación. Al contrario, gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.